Gracias y paz a todos. En esta hora vamos a mirar un estudio bíblico sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Y vamos a tener la lectura de la palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27 y el versículo 44 al versículo 47. Entonces él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían». Versículo 44. Y les dijo: «Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». Antes de comenzar a estudiar 2 Timoteo, que es la carta que luego vamos a estudiar capítulo por capítulo, quiero dar un resumen de lo que fue un curso que vimos sobre Cristo en el Antiguo Testamento, un curso recientemente. Y lo primero que debemos resaltar es la importancia de esto, de conocer las Escrituras y de ver a Cristo en las Escrituras. Observamos en el capítulo 24, versículo 17, cuando el Señor se acerca a estos dos discípulos que iban camino a Emaús, les dijo el Señor: «¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?». Y luego el versículo 38, Jesús le dice luego a los discípulos: «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?». Nuestras emociones y nuestra vida cotidiana muchas veces es turbada casi siempre por estar ajenos a las Escrituras, encerrados en nosotros mismos, incrédulos a las promesas, a la palabra de Dios, a la obra de Cristo, quien nos debe fortalecer día tras día. Esto es lo que motiva al Señor para acercarse a estos hombres. Los dos que iban camino a Emaús iban tristes y el Señor les pregunta: «¿Por qué están tristes?». Y a estos discípulos también: «¿Por qué están espantados? ¿Por qué están atemorizados?». Recordamos que ellos, cuando vino el día de Pentecostés, de cierta manera estaban escondidos, huyendo, despavoridos, cuando había muerto nuestro Señor Jesucristo. Así que todo esto de las emociones, de las turbaciones y de el caos que a veces nos generamos en nuestra cabeza es por alejarnos de las Escrituras, por alejarnos de la obra de Cristo en las Escrituras, y de ahí la importancia de este estudio. Ahora, debemos tener en cuenta que Jesús y luego los apóstoles se refieren a las Escrituras hablando del Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, obviamente apenas estaba desarrollando la vida de Cristo y luego los apóstoles posteriormente escribir las epístolas. Y cuando Jesús tiene este encuentro con los discípulos, les dice algo que debemos resaltar. Ellos hablan de las Escrituras. Cristo le dice a los discípulos en el versículo 44, «Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Estas son las palabras que os hablé». Es decir, Jesús continuamente estaba enseñándole a los discípulos sobre él en el Antiguo Testamento. Jesús estaba enseñándoles a diario las Escrituras a sus discípulos. El curso que Jesús le dio a los discípulos sobre él en el Antiguo Testamento fue especial. Fue teórico y fue práctico. Teórico porque las Escrituras hablaban de él, y práctico porque ellos estaban viendo frente a sí el cumplimiento de estas Escrituras. Ahora vamos a mirar algunos pasajes donde Jesús dice su testimonio en las Escrituras. En el Evangelio de Juan vamos a mirar varias citas. Empezamos con el capítulo 2, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito:
el celo de tu casa me consume. Nuevamente el versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que vemos aquí cómo ellos se acordaban de las palabras por algunas acciones particulares que sucedían en torno a Jesús, como en el caso aquí de la purificación del templo, donde Jesús entra allí a purificar el templo y los discípulos inmediatamente recuerdan lo que decía en las Escrituras de acuerdo a lo que estaba haciendo Jesús. El celo de tu casa me consume. Esto es una cita del Salmo 69, versículo 9. Luego encontramos en Juan capítulo 5, versículo 39. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Nuevamente en el versículo 46 les continúa diciendo Jesús, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y sabemos que Moisés, por lo menos escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y dijo Jesús, lo que hay contenido allí habla de Cristo. Luego, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Cuáles cosas? Lo que dice el versículo 13, cuando Jesús entra a Jerusalén y el pueblo clama, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, lo cual está haciendo referencia al Salmo 118, versículo 26. Y luego el versículo 15, cuando dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montando sobre un pollino de asna. Y esto está haciendo referencia a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Resaltamos una palabra en estos últimos versículos que hemos leído y es que los discípulos se acordaron. Constantemente ellos se acordaban porque constantemente Jesús les estaba enseñando las Escrituras y cuando venían estos sucesos particulares, ellos inmediatamente entendían la relación que había de lo que Jesús hacía con lo que decían las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Capítulo 12, versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y esto es algo impresionante. Lo que dijo Isaías es lo que dice el versículo 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto lo dijo el profeta Isaías. Pero lo que llama la atención es que cuando Isaías lo dijo, vio su gloria, la gloria de Cristo, y habló acerca de él. Era consciente Isaías de que se estaba refiriendo al Mesías prometido que había de venir. En el capítulo 15, versículo 25 también encontramos, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Y esto es una referencia del Salmo 35, versículo 19, 64, versículo 4. Las obras de Jesús tenían sustento en las Escrituras. Nada fue hecho improvisado o por capricho. Jesús no hacía las cosas porque le venían a la mente allí de capricho o por improvisación. Todo tenía un sustento bíblico. Y a esto era lo que quería precisamente llevarlo Satanás en la tentación del desierto, a que Jesús hiciera las cosas ajenas a la voluntad de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Todo lo que Satanás le dijo allí, Jesús lo podía hacer y era cierto. Primero, Jesús era hijo de Dios, es hijo de Dios, y él podía convertir las piedras en pan.
Pero la sutileza de la tentación está en que él hiciera algo que no estaba en el libreto de la voluntad de Dios. Que Jesús hiciera cosas ajenas a la voluntad del Padre. Y miramos cómo Satanás con la misma escritura quiere hacer tentar al Señor, y es donde nosotros debemos entender que no porque algo sea de las escrituras lo podemos hacer ajenos a la voluntad de Dios, siendo que con ellas mismas podemos pecar, podemos fallar. Por eso no podemos entender como que ahora nosotros tenemos autoridad y poder de Dios para hacer todo lo que quiera, aunque sea bueno, si no es la voluntad de Dios. Esto es lo que pretenden hacer aquellos que programan y dicen viernes de milagros, viernes de gloria, viernes de prodigios, y agendan un evento X donde ya están citando milagros, y esos son citaciones de ellos, sin consultar si Dios iba a hacer esos milagros o no. Ellos creen que Dios da ahora como una especie de poder ajenos e independientes de la soberanía de Dios, como que Dios ya les dio el poder y hagan todo lo que quieran. No fue así, ni es así con la vida de Jesús. Jesús tenía toda potestad y todo poder como Hijo de Dios, pero cada palabra y cada acción estaba escrita en el Antiguo Testamento. Luego los apóstoles, cuando escriben las epístolas, lo que hacen es lo mismo de Jesús, enseñar lo mismo y llevar el mismo patrón de Jesús, mostrar a Cristo en las Escrituras. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en la primera carta, el capítulo 15. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo no está inventando nada. Él está enseñando lo que recibió. ¿De quién? De Jesús. Los apóstoles enseñaban a sus discípulos lo que recibieron de Jesús, y luego los discípulos debían hacer lo mismo. ¿Qué hizo Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No hay nada nuevo, es el mismo patrón. Lo encontramos también en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, el versículo 22, donde dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando cómo, por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Ahora, estas palabras que vemos de Corintios, vamos a regresar al inicio, a Lucas capítulo 24, porque esto es lo que debemos resaltar de Cristo en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando leamos el Antiguo Testamento debemos tener en cuenta estas cosas, estos elementos que encontramos en Lucas 24. ¿Cuáles? Vamos a leer versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué decían de él? Lo que dice el versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Esta era la razón por la que los discípulos de Emaús estaban tristes, y el Señor les recuerda, por las Escrituras, yo ya les había enseñado que era necesario que Cristo padeciera y entrara en su gloria. Y es lo mismo que dice luego en el versículo 45 y 46. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Aquí vemos estos dos elementos principales, pero hay un tercero. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El tercer elemento que vemos aquí es todas las naciones. Aquí está haciendo referencia al pacto con Abraham, donde le dijo Dios, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De tal manera que cuando leamos el Antiguo Testamento debemos tener esto en mente: la humillación de Cristo, la exaltación de Cristo y el pacto con Abraham para beneficio y bendición de todas las naciones.
No se trata de ver a Cristo en cada versículo, sino su obra en los personajes y en la historia. Ahora, hay algo más. Vamos a observar en Juan capítulo 14, versículo 12, vamos a mirar quizá aquí con estos versículos para tener más luz de cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 12, dijo Cristo: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El contexto de este pasaje nos dice que la unidad entre Jesús y el Padre es tal que quien ve a Jesús es ver al Padre, no porque Jesús sea el Padre, sino por la unión perfecta entre Jesús y el Padre. Fue lo que dijo Cristo en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, o sea, unión, unidad, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Aquí está diciendo Cristo: yo no soy el Padre, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras por medio de mí. Así que nos está hablando de esa unidad perfecta, que de tal manera que lo que Cristo decía y hacía era la voluntad del Padre. Y esto era decir, ver al Padre. Luego, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, un pasaje muy conocido, dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o lo que ahora hago en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es lo mismo que está diciendo Cristo allí en su unidad con el Padre. Pablo no está diciendo que Él es Cristo, sino que hay una unidad entre Él y Cristo perfecta, en la que Él puede decir: ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De tal manera que ver a Pablo es ver a Cristo. Luego volvemos al Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 13 al 15. Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, Cristo está diciendo: el Espíritu Santo no es Jesús. El Espíritu Santo recordará las palabras que yo les hablé. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuevamente, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Luego, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, Pablo nos habla allí de las cartas leídas. Recordamos este pasaje. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y escuche esto: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Los hombres, como dijo alguien, no leen la Biblia, pero sí nos leen a nosotros, los cristianos. La pregunta es: ¿y qué lectura debieran hacer los inconversos de los cristianos? Debieran leer a Cristo. Bueno, de igual manera, cuando leemos el Antiguo Testamento, los personajes del Antiguo Testamento eran pecadores como nosotros, a quien Dios escogió, eligió para revelarse, capacitándolos a ellos, dándoles su espíritu, y de esa manera
ellos hacían la voluntad de Dios y mostraban la obra de Dios, y de esta manera reflejaban la obra de Cristo. Y vamos a mirar un versículo que nos habla de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, escuche esto, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, en Moisés, en Abraham, en Isaac, en Jacob, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, nuevamente la humillación y las glorias que vendrían tras ellos, nuevamente la exaltación. Esto es lo que va a permear toda la Biblia, el mensaje de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la humillación y la exaltación de Cristo, manifestada luego a Abraham en su pacto para bendecir a todas las naciones. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, dice que el nuevo pacto había una promesa y era que el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, sobre todo el pueblo de Dios, cosa que no sucedía en el antiguo pacto. Dios daba su Espíritu a aquellos hombres que Él escogía para revelarse, como escogió a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David y a todos estos personajes que leemos en el Antiguo Testamento, a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes. Y de esa manera ellos podían hacer la voluntad de Dios. Y cuando ellos hacían la voluntad de Dios, no estaban haciendo otra cosa sino revelando la obra de Cristo con sus vidas. De esa manera debemos leer el Antiguo Testamento. Al ver la vida de ellos, las obras de ellos, debemos leer a Cristo. Y cuando me refiero a las obras, es a lo bueno, a lo que agradaba a Dios. Porque sabemos que ellos pecaron y la Biblia no esconde el pecado de ellos. Ellos fallaron y ellos pecaron como hombres, pero Dios los capacitó para que hicieran su voluntad y de esa manera podemos nosotros ver a Cristo porque ellos tenían el Espíritu de Cristo. Es lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y con esto finalizamos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios el que nos hace aptos para Él hacer en nosotros su propia obra, para que nosotros hagamos lo que es agradable delante de Él. Así que no somos nosotros, sino que es Él en nosotros, lo que es agradable delante de Dios. Y todo esto por medio de la obra de Cristo, su humillación, su exaltación. Finalizamos con esta pregunta. ¿Pueden los hombres ver a Cristo en nosotros? Gracia y paz.